Hola, buenos días. Antes de empezar, y quiero dar las gracias al comité científico por darme la oportunidad de hablar hoy, también al comité organizador por su hospitalidad, particularmente a Alex Ramírez. Esta es mi primera vez en Costa Rica y me da mucho gusto estar por acá, porque ya había escuchado mucho del país. Uno de mis primeros estudiantes, Wagner Badilla, es tico, y un colega en Guanajuato, Javier Carvajal Rojas, es de hecho egresado de aquí de la UCR. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí hoy. Hoy les voy a hablar de la teoría de códigos sobre anillos y quiero comenzar con un disclaimer. Yo por entrenamiento, la gente puede decir que soy matemático puro, soy algebrista, me dedico a la álgebra conmutativa, pero también soy ferviente creyente de que esta división entre la matemática pura y matemática aplicada es um, un poco artificial, que tanta la pura como la matemática se benefician de interacciones entre una y la otra, y la frontera tiende a desvanecerse. Y un ejemplo, como hay muchos, es este trabajo, que es uno de mis primeros trabajos en matemáticas aplicadas, que justamente fue a uno de los journals del SIAM, que es la Society for Industrial and Applied Mathematics. Ok, um, bueno, ok, entonces comencemos. Y comencemos con el modelo de comunicación. ¿Qué es lo que hace la teoría de códigos? Lo que queremos es garantizar comunicación confiable. Esto es diferente a criptografía, que no queremos esconder cosas, mantener cosas en secreto. Lo que queremos es que el mensaje que yo envíe sea el mensaje que llegue. Entonces, lo que tenemos es el mensaje. De alguna forma convierto este mensaje a algo matemático, una matriz, a un vector, a algo, y lo transmito, ya sea con bits, ceros y unos, eh, o algo del estilo. Y cuando lo envío, hay muchas cosas para este mensaje que pueden hacer que hay un teléfono descompuesto. A lo mejor hay intermediarios, a lo mejor hay un montón de distancia, a lo mejor hay mala señal. Y bueno, la persona que lo recibe, pues recibe estos números que pueden tal vez cambiarse a los que yo envié, y entonces recibe el mensaje. Lo que queremos es que lo que esta persona quiso decir sea lo que esta persona pudo leer. Hay ejemplos de estos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? La primera forma es agregar redundancia. Entonces, en lugar de enviar el mensaje una vez, lo envío muchas veces. Entonces, si quiero mandar el mensaje hola, entonces suelo mandar las 4 letras, voy a mandar la misma letra 3 veces, la H 3 veces, la O 3 veces, la L 3 veces, la A 3 veces. Y si hay algún error en el mensaje, cuando lo envío, por ejemplo, aquí veo que esta H se cambió por una X y al final una A se cambió por una X. Entonces yo lo que puedo ver es, ¿cómo lo corrijo? Pues primero, aquí veo que hay errores, ¿no? Porque no llegó la misma letra 3 veces. Y para saber cómo corregirlo, pues entonces lo que veo es, bueno, yo a lo mejor creo que no hubo tantos errores, y entonces pues me fijo por la mayoría, ¿no? Lo que aparece más. Como aquí parecen dos H's y una X, entonces tiendo a pensar que aquí lo que me quisieron enviar fue una H en lugar de esa X, y lo corrijo. Y entonces ya veo mi hola. Y ese es más o menos como el principio que queremos hacer de una forma más sofisticada, usando matemáticas más. Eh, ¿Qué? Esto se usa en la vida real. Por ejemplo, cuando tenemos las sondas que van a explorar el espacio, entonces se van lejísimos, son miles de kilómetros. Entonces la señal que llega es débil, y entonces queremos saber que la información que nos envían que recibimos, es la que se nos quiso enviar. También tenemos, para esto no voy a entrar muchos detalles, pero hay unos códigos famosos, que son los Reed-Solomon, y esto fue la razón por la que yo empecé a trabajar en teoría de códigos, porque esta es una familia de códigos muy útil, que se usa en estos sistemas, pero que se hacen con evaluaciones de polinomios en campos finitos. Entonces ahí entra el álgebra, luego, para definirlos y para manipularlos. Ok, otra aplicación. Yo sé que esto ya es para algunos un objeto del museo, pero bueno, cuando yo era adolescente, joven, aquí es donde teníamos la música. A lo mejor mis papás tenían uno más grande, que era un LP, y ahí tenía la música. Y lo que pasa
este, es que estos se veían así bonitos cuando los compraba, pero de tantos usarlos, venían y uno generaba rayones por accidente. Y entonces, si era un rayón muy ligero, la música seguía escuchándose bien, igual. Pero si ya se rayaba terriblemente, entonces ya se empezaban a escuchar un poco más feo. Entonces aquí lo que pasa es que tenemos esta música codificada de tal forma que cuando hay un rayón se pierde información, pero si el rayón es leve, la pérdida de información es leve, y entonces el código puede corregir por lo que se perdió. Y entonces ya escuchamos, aunque haya rayones leves, podemos seguir escuchando la misma música. O viendo la misma, si es un Blu-ray. Y bueno, hay versiones más modernas de esta. Ok, entonces hoy quiero enfocarme en los códigos lineales. Quiero usar álgebra y vamos a empezar con álgebra lineal. Y estos son súper útiles cuando estamos trabajando sobre un campo y muchas veces se enfocan en campos finitos, de hecho en campos de dos elementos, ¿no? F2, que es lo mismo que Z módulo 2, que tiene solo los elementos, el 0 y el 1. Y este es uno de los más populares, pues porque las computadoras tienen dos dedos, ¿no? Tienen el bit 0 y el bit 1. Y es uno de los más populares, pero también podemos pensar, si queremos hacer otro tipo de aplicaciones, en campos finitos sobre P, que estos solo hay un campo con P elementos, y esto es lo mismo que los enteros módulo el primo P. Entonces, y en ocasiones podemos tomar extensiones finitas de este campo hacia un campo que tiene P a la E elementos. Es decir, hay un campo, un único campo, por ejemplo, con 4 elementos, que es distinto a los enteros módulo 4, ¿no? Que ese no es un campo. Okay. Entonces, estos son como los campos de códigos lineales, códigos que también son espacios vectoriales. Entonces, un código lineal de longitud n sobre nuestro campo es solo un subespacio vectorial. O sea, un código solo es otra forma de hablar de un subespacio vectorial. Lo que pasa es que aquí vamos a tener mucho cuidado en la información que mantenemos. Porque por un espacio vectorial usualmente nos fijamos en su dimensión y es como el parámetro importante, porque todo espacio de la misma dimensión, cualquiera dos espacios de la misma dimensión van a ser isomorfos. Aquí no, aquí nos importa dónde viva. Y nos importa dónde viva porque aquí lo que vamos a tomar como palabras código, como las palabras válidas, justamente, o sea, tenemos como en el alfabeto, ¿no? En el español tenemos nuestras letras, pero no toda combinación de letras es una palabra. Entonces tenemos potencialmente un montón de letras o palabras potenciales con n letras, pero nuestro código, el C, es como el diccionario de las palabras válidas. Y las palabras válidas forman un subespacio de dimensión K. Entonces queremos mantener esos dos parámetros, el tamaño de las palabras y el tamaño del espacio con palabras válidas. ¿Okay? Entonces vamos a mantener aquí los dos parámetros. Usualmente decimos es un código lineal de tipo NK, donde N es el número de letras y el K es la dimensión de nuestro diccionario, de nuestro código. ¿Okay? Y aquí tenemos la ventaja, o algo que queremos tener, es que la suma de dos palabras válidas es una palabra válida, el producto escalar de una palabra válida es una palabra válida, de tal forma que tengamos nuestra estructura de espacio vectorial. Ok, veamos un ejemplo en un código binario sobre... Y tomemos el código generado por estos dos vectores, el 1,0,0,1,1 y el 0,1,0,1,0. Entonces nuestro código va a ser, como estos dos vectores son linealmente independientes, nuestro código va a tener dimensión 2, y como estamos en un campo finito de dos elementos, pues nuestro código va a tener cardinalidad 4. Y aquí vemos todo nuestro código. Estas son nuestras 4 palabras. Entonces, como tiene 5 entradas, decimos es un código 5.2, ¿no? Solo ver un caso muy concreto de lo que discutimos en la diapositiva anterior. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros tenemos es nuestro código, son palabras válidas. Entonces, yo quiero enviarle a alguien un mensaje, voy a agarrar mi palabra válida y se la mando a alguien. Esa persona pudo tener un mensaje con ruido. Entonces, primero, si le llega una palabra distinta que no es válida, que no está en nuestro diccionario, entonces dice, hay un error.
Pero no solo uno quiere saber que hay un error, queremos saber cómo corregirlo. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Es decir, bueno, voy a fijarme en la palabra más cercana que, que es válida, que está en mi diccionario. Entonces, si yo te digo, quiero decir hola, pero llegas el mensaje hola, pues uno puede ver así como, ya sabes que yo creo que esa persona tuvo un error y te lo corrijo. Entonces te quiso decir hola. Es lo que nosotros podemos hacer en nuestro cerebro, con nuestra experiencia, o lo que hace ya a veces nuestro celular, ¿no? Que ponemos una palabra y no la cambia. Está buscando la palabra más cercana que es, a la que tiene el error, la palabra válida más cercana a la que tiene el error. Pero para decir de la palabra más cercana, necesitamos una noción de distancia. Y esto va a ser lo que vamos a hablar de la distancia de Hamming. La distancia entre dos vectores, que son dos palabras, va a ser solo el número de entradas, de coordenadas en las que difieren. Es decir, y aquí podemos verificar fácilmente que esto se parece a una distancia. De hecho, es una distancia. Dos palabras van a ser iguales, dos vectores son iguales, sí, solamente sí, todas sus coordenadas son iguales. Claro. Y vamos a tener que la distancia entre una palabra o un vector a otra es la misma que al revés. Y bueno, cuesta un poquito más de trabajo, pero no es complicado ver que eso también satisface la desigualdad del triángulo. Entonces, esto es una distancia. Entonces, podemos ver cuando nos llegan errores, tratar de buscar las palabras más cercanas que lo corrijan. Y esta es una distancia, la distancia Hamming. Y también uno define el peso de Hamming, que no es otra cosa más que decir cuál es la distancia de este vector al cero. Es decir, cuántas entradas de este vector son distintas de cero. Y lo que vamos a tener es que, pues justamente, la distancia entre una palabra U y una palabra V es el peso de su diferencia. ¿Okay? La distancia mínima de un código es, yo me fijo en todo mi diccionario. Todo mi diccionario va a tener un montón de palabras y me fijo cuál es la diferencia, la distancia entre dos palabras distintas. Y me voy a fijar cuál es el mínimo. ¿Okay? Esta es la distancia mínima. La distancia mínima de Hamming. Y esto me va a ayudar justamente para saber, tratar de ver qué tan abierto está mi diccionario, mi conjunto de palabras válidas. Porque si yo tengo un error y quisiera corregirlo, me puedo meter en problemas si no existe una cosa como la palabra más cercana, sino que son las palabras más cercanas. Y entonces tengo varias palabras de la misma distancia y entonces eso me genera como indecisión, tengo que saber cuál escoger. Y esta palabra, la distancia mínima, ayudar a evitar eso, saber cuándo puedo evitar esto. Entonces, cuando tengo un código, los parámetros le agregamos la distancia. Aquí se me fue la n, aquí debe ser nkd, y es los parámetros como fundamentales de nuestro código. La longitud de la palabra, la dimensión de mi diccionario y su distancia mínima. ¿Para qué sirve la distancia mínima? Detectar d-1 errores. ¿Por qué? Porque si yo tengo d errores, o sea, ¿qué significa un error? Es un cambio en la coordenada. Entonces, si yo les envío una palabra y esa palabra tiene de errores, entonces a lo mejor hubo tantos errores que me pudo cambiar de una palabra de mi diccionario a otra palabra en mi mismo diccionario. Entonces, eso no lo reconozco. Porque puede ser, la distancia puede ser que haya pasado de un vector a otro vector que es muy, muy cercano, o a la distancia mínima, que es d, y no me ayuda. Pero si tiene d-1 errores, sí me doy cuenta, porque cualquier cosa que tenga d-1 errores tiene que ser una palabra inválida. Entonces, la distancia mínima me ayuda a detectar hasta d-1 errores. Pero no solo quiero detectar, también quiero corregir. Y esto lo hace con d-1/2, la parte entera inferior. Y lo que va a pasar es que de esta forma garantizo que si tengo ese número de errores, yo me fijo en la palabra más cercana y solo va a haber una, no va a haber dos. Entonces, no solo me dice que hay errores, me dice cuál es su mejor aproximación. ¿Okay? Entonces, la distancia mínima es un parámetro fundamental, ¿no? Es algo que queremos conocer, que es útil. ¿Okay? Entonces,
Por ejemplo, si mi distancia mínima es 5, puede corregir, puede detectar hasta 4 errores y corregir hasta 2. Y esto, para calcularlo, de hecho, es difícil computacionalmente. En estos casos, como en el anterior que teníamos hace ratito, no es tan grave. Aquí lo podemos ver, podemos hacer los cálculos y ver que pues, el 0 tiene peso 0, pero este es el que no nos fijamos tanto, porque para calcular la distancia mínima utilizamos todos los pesos de vectores distintos de 0. Entonces, este tiene peso 3, este tiene peso 2, este tiene peso 3. Entonces, la distancia mínima es 2. Y esto me dice que solo puedo corregir hasta un error. Y desafortunadamente, puedo detectar hasta un error, pero no puedo corregirlos de forma confiable. Entonces, a veces uno quisiera pues vectores con mayor distancia. Por lo mismo tiene que irse a veces a campos más grandes o a espacios vectoriales más grandes. Pero bueno, eso depende un poco que diga el problema o la aplicación que uno quiera trabajar. Cuando tenemos un código, podemos definir su código dual. Su código dual va a ser con un producto punto, como el que vemos en álgebra lineal. En el producto interno, usualmente se ve sobre los reales, y lo que hacemos es, tenemos dos vectores y multiplicamos sus entradas correspondientes y las vamos sumando. Pero esto no puede hacerlo sobre cualquier campo, no tiene que ser los reales, no tiene que ser los complejos, no puede ser con campos finitos, y lo que puedo tomarme es, tengo dos vectores y sumo el producto de sus entradas correspondientes. Esto sigue siendo una forma bilineal, es decir, tú me das dos vectores y yo te doy un escalar, algo en el campo. Y entonces, pues de la misma forma que uno define el complemento ortogonal sobre los reales, uno puede hacerlo sobre cualquier campo. Pero esto es un poco más raro. Por ejemplo, en campos finitos, aquí no va a pasar que el ortogonal es un complemento. Es decir, en los reales, uno siempre tiene que B intersección B dual es igual a 0. Entonces, esto podría fallar. Por ejemplo, si me tomo el código 1,1 en F2 por F2, pues lo que va a resultar es que este se mata a sí mismo, porque si hago el producto punto de 1,1 consigo mismo, va a tener 1 por 1, que es 1, más 1 por 1, que es 1, que es igual a 2. Pero en F2, 2 igual a 0. Entonces, no solo la intersección es distinta de 0, es que son completamente lo mismo. Y pueden pasar estas cosas raras. Pero si se fijan, la suma de la dimensión de este, que es 1, más la suma de la dimensión de su ortogonal, que es el mismo, que es 1, me da la dimensión del espacio ambiente. Es decir, a pesar de que no son espacios vectoriales complementarios, sus dimensiones sí lo son. Y esto tiene que ver cuando uno trabaja con matrices, su transpuesta y rollos del estilo. Y justamente eso va a pasar. Si mi código original es un código NK, entonces el código dual va a ser n,n-k. Y lo que va a pasar es que aunque C y C dual no son complementarios, sus dimensiones sí lo son. Algo también que va a pasar es que si tomo el dual del dual, me sale el original. Al igual que lo que pasa con los reales. Y bueno, se utiliza para hacer cosas de codificación, para mover. Hay muchas cosas que uno puede leer de C dual de C a partir de C dual, pero a lo mejor C dual es más manejable por alguna razón. Entonces, hay como una especie de conexiones y paridades entre este código y el otro, ¿no? Porque esto es muy, 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 muy útil. Okay. Tenemos una cota famosa, la cota Singleton, que relaciona estos parámetros fundamentales de nuestro código. Tenemos que la distancia mínima tiene que ser menor o igual que n, el tamaño de las palabras, menos la dimensión, más 1. Entonces, aquí podemos controlar de alguna forma qué tan grande puede ser esto. Y a veces uno lo ve de esta forma en algunos artículos, en algunos libros. Y aquí lo que uno puede ver es que si la distancia mínima lo queremos lo más grande posible, porque eso nos ayuda a detectar y corregir más errores, entonces este es el valor óptimo. Y esos códigos se llaman de distancia máxima separable. La mayor distancia que uno puede tener entre dos vectores. Estos son los famosos códigos MDS, que son bastante útiles porque alcanzan la mejor distancia. Un ejemplo
de estos códigos son los que mencioné al principio que se utilizaban para la sonda Voyager, los Red Salomon, por ejemplo. Y estos se utilizan también para los CDs, lo que mencionamos hace ratito, y son bien útiles porque corrigen errores de manera eficiente, y como lo había mencionado hace ratito, uno los puede definir usando polinomios, y aquí puede entrar algo de álgebra conmutativa y de geometría algebraica. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora quiero cambiar de campos, pasarme hacia anillos. Y uno preguntaría, ¿para qué? ¿De qué nos sirve hacer la estructura más difícil o más compleja? Bueno, varias respuestas. La primera es porque algunos códigos viven naturalmente sobre anillos, no sobre campos. O porque a veces los anillos en campos son como sombras de cosas de anillo. Digo, perdón. Los códigos sobre campos en algunas ocasiones son como la sombra de un código sobre un anillo. Hay algunas cosas que se han podido estudiar y probar sobre códigos en F2, en el campo de dos elementos, a partir de códigos en Z4. Y Z4 no es un campo, ¿no? Como discutimos, el 2 no tiene inverso. Pero poder ver a un código sobre Z2 como la sombra de un código en Z4 nos ayuda a tener ciertas estructuras algebraicas que nos permiten resolver problemas sobre campos. Otras veces es que en ocasiones necesitamos códigos como más grandes, sin cambiar la estructura tanto. Por ejemplo, hay veces que queremos poner 2 bits en una sola palabra. Entonces aquí los códigos que tienen 4 elementos en lugar de 2 nos ayudan para esto. Y también podemos a veces usar más álgebra para distinguir o trabajar manipular los polinomios. Por ejemplo, les podemos meter estructura de un anillo y ese anillo podemos ver su variedad y luego entonces su variedad, las cuestiones geométricas nos pueden ayudar con el código. Entonces hay como una interacción rica entre varias áreas. Por ejemplo, con dualidad simetría, que vamos a discutir más a rato. Entonces, es útil, es útil. No solo es interesante, también es útil pasar a anillos a veces en lugar de códigos. El problema es que los módulos sobre un campo, que son los espacios vectoriales, son bien conocidos. Hay un montón de estudio, hay muchas cosas que entendemos muy bien. Por ejemplo, todo espacio vectorial tiene una base. Pero cuando uno se va al mundo sobre anillos, entonces hay cosas que se pierden, teoremas, y entonces hay cosas que ya no podemos controlar de la misma forma, y entonces ahí es donde vienen los problemas matemáticos. ¿Ok? Entonces a partir de este momento vamos a establecer convenciones. Vamos a pensar en un anillo local conmutativo de dimensión 0. Aquí solo es una forma rimbombante de decir un anillo que tiene un solo maximal y que toda cadena, tanto ascendente como descendente de ideales, se estaciona. ¿Okay? Si alguien está pensando si alguien tiene experiencia con geometría algebraica, estos son solo los anillos correspondientes a puntos, con multiplicidad de puntos. M va a ser el único anillo maximal, solo va a haber uno. K va a ser el campo residual. Como este es un ideal maximal, su cociente va a ser un campo. Y un código va a ser ahora, en lugar de un subespacio vectorial, va a ser un submódulo, que es lineal. Y algo que uno puede ver es que este tipo de anillos incluye casi todos los anillos finitos, los anillos finitos fundamentales. Todo anillo finito es el producto cartesiano de anillos de este estilo. Sin embargo, hay anillos infinitos que también satisfacen esta propiedad. Entonces uno puede trabajar tanto con anillos finitos como infinitos. Y una queja que alguien podría tener, que me la han dicho algunos colegas de teoría de códigos, es, ¿pero para qué? Si los anillos finitos son los que nos importan en las aplicaciones de teoría de códigos. Y mi respuesta, con algunos resultados, es que a veces cuando uno cambia la perspectiva, cuando se olvida la finitud, que tiene que utilizar otras herramientas algebraicas, salen nuevos resultados que también son útiles, aunque uno solo quiera trabajar con anillos finitos. Una analogía que me gusta hacer es como, si uno está trabajando sobre un campo, sobre los reales, gana mucho cuando la ve sobre una matriz o un espacio vectorial complejo, porque gana estructura y puede manipular cosas, aunque al final
todos los resultados que uno tiene solo le importan los reales. Entonces, hay veces que al estudiar un código sobre un anillo cualquiera, fijarnos en su estructura algebraica más que en su cardinalidad, puede obtener resultados que son interesantes, aunque a uno solo le importan los resultados en anillos finitos. Y en un momento voy a dar un ejemplo. Ejemplos de este tipo de anillos, pues los campos. Otro es Z módulo P a la N, para un N entero. Puedo utilizar cosas que tienen que ver más con geometría algebraica. Me dan un campo, tomo dos variables y tomo el cociente por X a la N sobre Y a la N. Esto es un punto con multiplicidad desde geometría algebraica. Sobre potencias un poco diferentes. Pueden ver. Pues hay un montón de anillos de estos que satisfacen las propiedades, son finitos o infinitos. Y ahora lo que quiero ver es distintas nociones o invariantes algebraicos que nos pueden ayudar con la teoría del código. Entonces, uno que vamos a usar es el soclo o zócalo. Y esto solo tiene que ver con, tengo mi código, mi submódulo, y me voy a fijar en todos los elementos que son anulados por el maximal, por el ideal maximal. Esto es isomorfo al conjunto de homeomorfismos de R lineales que van de K a C. Y esto me gusta pensarlo que es como la base del módulo. También tenemos otro que es el tipo, que solo es justamente cuál es la dimensión como K espacio vectorial del soclo. Lo que va a pasar aquí es que como esto está anulado por el maximal, uno lo puede ver naturalmente sobre como un módulo de R módulo M, porque M se volvió cero. Pero sí es un campo, entonces sí puedo hablar de su dimensión. Y esa dimensión se llama el tipo del código. Uno puede fijarse cuál es el mínimo número de generadores. ¿Cuántos son los mínimos número de elementos que necesito para construir C? Esto se denota usualmente como el mu y uno lo puede calcular como tomar C cociente M por C y fijarnos en la dimensión. Algo que pasa es que estos dos se comportan como cosas duales. Que podemos libre, es decir, en espacios vectoriales tenemos que todo subespacio vectorial tiene una base. Eso falla. Pero aquí lo que podemos fijarnos es, bueno, una y es lo que se le llama el rango libre, ¿no? La parte libre de mi código. Quiero mencionar que si R es un campo, todos estos invariantes son lo mismo. Entonces, estas son tres nociones diferentes de la dimensión de un código en álgebra lineal. Entonces, es más rico, o tenemos un grado diferente de complejidad. ¿Ok? Otro elemento que tenemos es la longitud. La longitud del código es como el máximo de las longitudes de cadena. O sea, como este anillo es artiniano y neteriano, entonces lo que vamos a tener es toda cadena ascendente de sus módulos se estaciona. Toda cadena descendente de módulos se estaciona. Lo que me va a decir es que yo puedo tomarme una cadena maximal. Y a eso se le llama la longitud. Si yo estuviera sobre un campo, entonces esto sería lo mismo que la dimensión. Porque en un campo de dimensión n, yo me tomo una base y me fijo en el módulo generado por un elemento de la base, en el espacio vectorial por un elemento de la base, lo generado por 2 y luego generado por 3, y así formo la cadena que mencionaba hace ratito. Puedo empezar con el 0, luego generado por un elemento, luego generado por 2 elementos, y así, de la base. Pero esto funciona aunque yo no tenga un campo, por ejemplo, en Z módulo P al cuadrado. Entonces es una medida de tamaño que se parece mucho a la dimensión. Por ejemplo, si yo tengo una asociación exacta corta, que esto es una forma de decir, alguien lo pueden pensar como el teorema de la dimensión en espacios vectoriales. Yo tengo algo aquí que se porta como un kernel de una función, algo aquí que es como el espacio original y algo aquí que se porta como la imagen de la función. Y algo que sabemos en espacios vectoriales es que la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen es la dimensión del espacio original.
pues aquí lo que va a pasar es la dimensión, la longitud del medio es lo mismo que la longitud de algo que se parece al kernel y de algo que se parece al cociente. Entonces, esta es como una buena adaptación de la dimensión, pero que funciona en una generalidad mucho mayor. Si el campo es 1, digo, si la longitud es 1, entonces vamos a estar trabajando en algo que es isomorfo al campo residual y lo que mencioné, ¿no? Si R es un anillo finito, entonces la longitud nos da la cardinalidad y tiene que ver por la cardinalidad del campo residual. Entonces, si uno está trabajando en cosas finitas, longitud nos está diciendo como algo que se parece a la dimensión, ¿no? Campos finitos no tiene algo parecido. Ok. Y estos invariantes tienen relaciones. El rango libre siempre es menor o igual que el tipo y siempre menor o igual que la longitud. Y el rango libre siempre es menor que el número de generadores, que es menor que la longitud. Perdón, aquí todo debería ser C. El rango libre de C, el tipo de C, la longitud de C, en todos lados. Ok. Entonces vamos con un poco más de propiedades. Decimos que C es un código libre, si todo es libre, si todo es isomorfo, es decir, si tiene una base. Vamos a tener un producto lineal que es solamente la adaptación que teníamos para campos, es decir, si tengo un vector en Rn, dos vectores en Rn, su producto bilineal va a ser el producto de este con este, el producto del segundo con el segundo, así es el producto del último con el producto del último, que es la misma adaptación que teníamos en campos. Y resulta que se va a portar bien este producto bilineal. Vamos a definir el dual, que va a ser la forma análoga a la que teníamos antes, es el conjunto de todos los vectores en Rn que anulan a todo el conjunto de vectores en C. ¿Ok? ¿Ok? No, porque estos son submódulos. Entonces, significa que el producto bilineal de U con B es igual a 0, ¿no? Porque el producto de U con B me va a dar un elemento en el anillo, R. Y quiero que ese elemento sea 0, no que esté en el ideal, que sea 0 honestamente. Que es el análogo al que tenemos en el campus. ¿Ok? Y vamos a tener también de forma análoga el peso de Hamming, que es solo cuántas entradas son distintas de 0. La mismita. Y lo que pasa es que quiero medir la misma distancia. Quiero definir la distancia de Hamming como el peso de la diferencia de 2. Y voy a definir la distancia mínima de la misma forma. Porque al final del día lo que quiero es detectar errores. Quiero saber cuántos de... Si a mí me enviaron una palabra, quiero saber cuántos errores hay en esa palabra y quiero corregirlos. Y de hecho, lo que vamos a tener es que un código con distancia d, igual por el mismo racionamiento que hicimos con espacios vectoriales sobre un campo, sobre un anillo, igual un código con distancia d me va a corregir d-1 errores, me va a detectar d-1 errores y me va a corregir d-1 sobre 2 su parte entera. Mismo razonamiento. Ok, viene el primer teorema con mis colegas. Y lo que va a pasar es, tenemos que la distancia mínima del código va a ser menor o igual que n, este cociente que es la longitud de C sobre la longitud de R, más 1. Este término es como una especie de normalización. Tenemos que ver qué tan grande es el anillo y con respecto a eso, calcular, tomar la normalización del campo. La cota de Singleton que discutimos para espacios vectoriales, es decir, un campo era, la distancia era d menos la dimensión de C más 1. Y esto, si lo vemos para campos, es lo mismo que esto. Porque la longitud de un campo siempre es 1 y la longitud es lo mismo que la distancia, que la dimensión. Pero esto funciona para todo anillo, incluyendo anillos que sean infinitos. Entonces tenemos el primer teorema. El segundo teorema va a ser lo mismo, pero con el tipo. Ya no usamos la longitud, porque el tipo es otra noción de medida de tamaño de un código R lineal. Y resulta que esto, cuando lo especializamos a campos, nos da la misma cota de Singleton que discutimos hace ratito. Lo que pasa es que en un campo el tipo siempre es 1 y
el tipo de un código lineal, pues es lo mismo que su dimensión. Entonces, fue lo mismo que discutíamos hace ratito. Longitud y tipo es igual a dimensión sobre campos, pero son diferentes en general sobre un anillo. Entonces, lo que antes teníamos una cota de singleton, ahora se convirtió en dos por la naturaleza del campo. ¿Perdón? El tipo queda uno, pero del R módulo, el tipo y la dimensión, el número generado sí cambian, aunque sea un anillo de Gorestan. El tipo, pero solamente es lo único que cambia. Sí, sí, sí. Sí, sí, esto coincide en lo que se llaman anillos de cadena, que vamos a ir ahí un momento. Am, y esto extiende trabajos que se tenían antes, justamente en anillos de cadena. Los anillos de cadena son anillos en los que uno puede ordenar todos los ideales. El conjunto de ideales está completamente ordenado. Entonces hay como el ideal más chico, el segundo más chico, el tercero más chico, así. Y por eso se llaman de cadena. Y lo que va a pasar es que en estos anillos el tipo es lo mismo que el número de generadores y el tipo del campo del anillo es 1. Y entonces esta es una cota que se conocía ya en teoría de códigos, pero que funciona como para algo muy especial, para anillos muy especiales. Y el nuestro funciona para cualquier anillo arquiniano, local, que es una familia mucho más grande que esto. Um, ok, aquí vamos a tener también noción de anillos MDS. Vamos a ir con anillos MDS si solamente la cota anterior con las longitudes se cumple. Y estos son como los mejores, otra vez, porque son los que tienen la distancia más grande posible, que me ayudan a detectar y a corregir el mayor número de errores. Pero ahora tengo otra cota de singleton con el tipo. Entonces lo voy a llamar MDT, donde T es por el tipo, cuando se obtiene la mayor distancia con respecto al tipo. Y algo curioso es que hay códigos que son MDT, pero que no son MDS. Entonces puedo alcanzar el máximo en cierto sentido sin alcanzarlo en otro sentido. Pero resulta que todo código MDS va a ser MDT. Y no solo va a ser MDT, también va a ser libre. Entonces, esta es una propiedad mucho más fuerte del MDS. Ah, no sé qué pasó. Perdón. Ok. Y algo más que va a pasar es, si C es un código MDS, su dual es un código MDS. Y esto se sabe en códigos sobre lineales, pero esto es nuevo en un código sobre un anillo mucho más general. Y además tenemos que el dual del dual es el mismo. Esto no pasa en general para en un código que no es MDS. Es algo muy especial para los MDS sobre anillos. Esto es cierto para cualquier código en un espacio vectorial, sobre un campo, pero sobre un anillo uno tiene que pedir MDS. Y la idea clave es que hay unos anillos que son como muy especiales en teoría de códigos, que en teoría de códigos la gente les llama anillos de Frobenius. En álgebra conmutativa la gente les llama anillos Gorenstein, y esto a veces genera problemas de comunicación. Um, y lo que hicimos nosotros es reducir el problema a justamente estos anillos de Frobenius, que juegan un papel muy importante en teoría de códigos, con un truco famoso en álgebra conmutativa, que es el teorema de idealización de Nagata, para cambiar lo que se llama un anillo de Cohen-Macaulay y un anillo de Gorenstein. Entonces aquí estamos usando como un álgebra de singularidades, homología, álgebra conmutativa, para poder decir algo de códigos que son más concretos. Déjenles menciono que es un anillo de Frobenius, ¿no? Para tener un poco más completo. Un anillo es de Frobenius si su tipo es igual a 1. Los anillos estamos trabajando. Esto no dice mucho, no nos ayuda tanto como a apreciar por qué son valiosos. Pero algo que uno tiene es que los anillos de Frobenius son aquellos donde tenemos dualidad. O sea, que el funtor hom R rayita con R es un funtor exacto. Esto uno lo puede pensar otra vez haciendo analogía con álgebra lineal.
si uno tiene el dual. Así como tenemos un espacio, tenemos el espacio dual, tenemos el doble dual, tenemos el morfismo canónico entre un espacio y su doble dual, tenemos las transpuestas, tenemos toda esta maquinaria que usamos en álgebra lineal, también existe por esta exactitud en álgebra lineal, pero sobre un campo, no sobre un anillo. Esto es lo que hace estos anillos muy especiales. Y tenemos ejemplos. Todo campo es de Frobenius. Todo anillo de cadena, es decir, si los ideales están completamente ordenados, es un anillo Frobenius. Pero también tenemos cosas como esta, como los puntos que mencionaba de álgebra lineal, digo, de geometría algebraica. Para los que son especialistas en esto, necesitamos intersecciones completas. Esos son. Y también tenemos cosas como C módulo P a la E. Todos estos son anillos de Frobenius que se utilizan. También hay otras cosas como ciertas álgebras de Galois y demás que parecen. Ok. Si recuerdan, cuando trabajábamos con espacios vectoriales, teníamos que la dimensión de un espacio más la dimensión de su dual es la dimensión del total. Eso lo volvemos a tener, solo que hay que cambiar dimensión por longitud. La longitud de C es lo mismo que la longitud de C dual más la longitud de R a la N, que es justamente N veces la longitud de R. Entonces se comportan parecidos y de hecho esta igualdad caracteriza los anillos de Frobenius. Es decir, algo es un anillo de Frobenius, sí, solamente sí, todo código satisface esto. Pero tenemos cosas un poco más fuertes, digo un poco, no, diferentes, que relacionan los otros invariantes. El tipo más el rango libre son complementarios. Es decir, nos dan n, donde n es la longitud de las palabras en nuestro código. Y esto también extiende un código, un teorema que se había demostrado solo para anillos de cadena, que decía que la longitud más el rango libre era igual a n. Y lo que pasa es que en los anillos de cadena, el tipo y el número de generadores mínimos son la misma cosa. Porque en los anillos de cadena no tiene estructuras como las que uno prueba a veces para dominios ideales principales. Uno siempre tiene que todo módulo finitamente generado es suma de cíclico. Pero aquí no necesitamos asumir una estructura tan fuerte. Y pues tenemos un anillo de Frobenius. Tenemos algo que se llama el casco. El casco va a ser justamente la intersección de nuestro código con su dual. Que ya como vimos, si estamos en algo que no son los reales, esto puede ser no cero. Y esto nos ayuda a identificar cómo, sí, pues, qué tan lejos está el complemento, digo, el dual de ser un complemento de verdad, ser un complemento honesto. Los que son así, o sea, que el casco es igual a cero, se llaman los LCD. Y este tipo de códigos son usados, por ejemplo, en criptografía. O, por ejemplo, cuando alguien crea los sistemas con código, estos son un poco más difíciles de quebrar. Y lo que nosotros probamos es que si tenemos un código LCD, entonces tiene que ser libre, forzosamente. Esto ya se había hecho para anillos de Frobenius finitos. Nosotros lo probamos para cualquier anillo de Frobenius y la prueba es un poco más conceptual porque no estamos usando la cardinalidad. Estamos usando las nociones algebraicas para medir cosas. Ok, ahora lo que quiero es darles esta aplicación que mencionaba, que aunque uno solo le importen sobre un campo, nos ayuda a pensar sobre anillos infinitos. Si uno solo quiere trabajar en código sobre campos finitos, de todas formas es útil pensar en código sobre anillos que pueden ser infinitos. Y para eso necesito mencionar el enumerador de peso. Esto lo que es un polinomio en dos variables que de alguna forma cuenta toma todas las palabras y divide. Las palabras de peso 0, solo hay una, el 0, 0, 0, 0. Y luego las de peso 1, pues ahí, si nuestro campo es finito o anillo es finito, entonces nos dice pues cuántas tienen como 0, 1 y algo más, ¿no? Y luego están las de 2, 3. Entonces, toda esa forma en la que yo particioné mi código, lo voy a poner en un polinomio. Está cuidando esa información. Este polinomio solo puede ser definida cuando el campo o el anillo es finito. Y eso quiero darle la vuelta, porque quiero algo que me funcione para también anillos infinitos.
Entonces, lo que voy a hacer es fijarme en el subcódigo de C de todas las palabras que tienen soporte contenido en este subespacio. O sea, si ustedes me dan un subconjunto del 1 al n, quiero agarrarme un subconjunto, por ejemplo, el vacío. Y entonces quiero fijarme en todas las palabras de mi código que tienen soporte vacío. Pues solo el 0 va a satisfacer eso. Y luego las que tienen soporte solo en la primera entrada. Y así, solo en ciertas entradas. Y lo que va a pasar es que este va a ser un R submódulo de C, o un subcódigo, que me está de alguna forma detectando dónde está el soporte. Pero aquí ya no estoy utilizando tamaño, no estoy usando cardinalidad. Estoy fijándome solo en dónde está el soporte y tratar de particionar de esa forma. Y entonces tenemos algo que se llama el numerador de longitud, que es muy parecido al numerador que teníamos hace ratito, pero ahora no quiero contar cardinalidad. Lo que voy a contar son longitudes, porque eso sé que sí existe, aunque mi código sea infinito, que es como contar la dimensión. Porque sabemos que, por ejemplo, entre cardinalidad de un espacio vectorial versus su dimensión, es muy fácil calcular, nada más cuántos hay en el campo y toma la cardinalidad del campo y toma el exponente a la dimensión. Entonces, aquí no puedo hablar de la cardinalidad del campo, pero entonces eso lo voy a, o la cardinalidad del anillo, y eso lo voy a sustituir con una variable, z. Z está jugando es una nueva variable, y voy a exponer esa variable a la longitud. Y esto es lo que me va a permitir que las cosas funcionen, aunque no tenga finitud. Esto es inspirado en un trabajo para campos finitos de Chiramoto. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si mi anillo es finito, entonces yo tengo una relación entre mi polinomio de pesos, el numerador de pesos, que solo existía para finitos. Y luego aquí tengo el de longitud, que yo quería con una variable z, que puede funcionar para infinitos, pero si yo evalúo mi variable z por la cardinalidad de mi campo, entonces me queda esta relación. Es decir, esto, para que me dé la cosa finita, solo tengo que evaluar en la cardinalidad. Reemplazo el z, como dije, z estaba jugando el papel de la cardinalidad, pero si mi cosa ya era finita, entonces lo puedo evaluar tal cual. Y entonces con esto, gracias a esta relación, yo puedo tratar de definir cómo los polinomios acá deberían de comportarse con los polinomios de acá. Y entonces, ese es, voy a tener este polinomio, el iésimo polinomio de pesos, que es un polinomio medio feo, tanto, que tiene que ver con longitud de... Pero lo que va a pasar, si yo estoy en un anillo finito, entonces yo es justamente cuántas palabras había de ese peso en particular. Es decir, yo estoy viendo, al querer hacer mis cosas en campos infinitos, y por eso tener que meter esta variable auxiliar, entonces lo que hice es, vi que el comportamiento de estas palabras es polinomial. Y estoy diciendo cuál es el polinomio. Y si quiero trabajar en casos finitos, entonces pues ahí veo cómo funciona el polinomio. Y esto me ayuda, por decir, si yo tengo mi anillo original y lo quiero extender uno más grande, entonces puedo ver cómo cambia la cardinalidad. Esto se utiliza en códigos porque muchas veces estoy trabajando sobre un campo, pero necesito un campo más grande. Estoy trabajando en F2, pero necesito cambiarme a F4. Y yo quiero saber cómo el número de palabras va a cambiar. Pero como ya sé que es polinomial y sé cómo se comporta el polinomio, pues tengo una formulita que me dice cómo va a cambiar. O lo podemos ver con un ejemplo. Si yo estoy trabajando en mi campo finito, F, el que es tradicional, clásico, y tengo el código generado por esos dos vectores. Entonces voy a calcular mi polinomio que mencioné hace ratito, el numerador de peso. El 0, el del 1, el del 2, bla, bla, bla. Y lo que pasa es que esto yo lo calculé sin importar quién es Q. Entonces, si tú me das el Q, yo te puedo decir cuántas palabras hay de peso 0, de peso 1, de peso 2, de peso 3. Entonces, por ejemplo, yo sé que este código generado por esos elementos va a tener peso constante en 2 si solamente si Q es igual a 2. Es decir, solo si Q es igual a 2,
todo, todo va a estar concentrado, todas las palabras distintas de cero van a tener peso 2. Pero ahora, digamos, si yo quiero saber cómo cambian el número de palabras con respecto a Q, si me tomo un Q en lugar de 4, quiero pasar a la mejor a 9 o a la mejor a 16, a una potencia de un primo cualquiera, yo sé que ese crecimiento en las de ceros va a ser 1 siempre. En las de peso 1 nunca va a haber. De peso 2 van a crecer de forma lineal y las de peso 3 van a crecer de forma cuadrática. Entonces, aún si estoy solo enfocándome en anillos sobre campos finitos, poder hacer esto, que viene de mi motivación de estudiarlo para anillos infinitos, me está diciendo cómo cambia. Me está diciendo dónde puedo encontrar peso constante. Entonces, es la aplicación que quería mencionar hace ratito, que nos ayuda para cambiar un poco la perspectiva. Y entonces ya podemos definir un enumerador de pesos para cualquier anillo, sea finito o infinito, que en lugar de utilizar la cardinalidades, utilizo estos polinomios de peso y los puedo relacionar como se relacionaban antes. Y podemos calcular exactamente cuál es este polinomio, si es el MDS. Este es una adaptación de un teorema de McWilliams, pero este funciona para cualquier anillo, no tiene que ser un campo finito. Y tenemos un teorema clásico de McWilliams, que es una de las madres de teoría de códigos lineales. Y ella tiene esta identidad que es muy famosa, que relaciona los pesos de un código C versus los de su dual. Y tiene esta relación polinomial. Pero ella lo tiene solo en 2 variables porque está trabajando exclusivamente en cosas finitas. Nosotros lo tenemos tuvimos que agregar la z y obtenemos la misma identidad, que ya se conocía para anillos de Frobenius, pero solo finitos, y utilizaba una técnica que tiene que ver con los caracteres del álgebra Frobenius, que solo existe cuando el anillo es finito. Entonces, nuestra prueba no es una extensión de las pruebas anteriores, es un cambio de perspectiva que nos da el mismo resultado, pero nos da otras cosas, como lo que mencionábamos hace ratito, del crecimiento polinomial, de qué grado y todo ese rollo. Y bueno, eso es lo que quería contarles hoy. Gracias. Hola, hola. ¿Hay alguna utilidad en considerar estos anillos R como, digamos, la localización de un anillo a una, quiero decirlo de esta forma, su variedad irreducible o algo así, ¿verdad? Como, sí, como el típico que localizo en un punto. Ya. Sí, o sea, para la perspectiva que estamos usando, no, porque como estamos trabajando con un anillo artiniano, no hay localizaciones significativas. Ahora, lo que sí ocurre es, muchas veces uno utiliza álgebra lineal para códigos de evaluación como el Red Salomon. Y entonces ahí sí tiene que ver un poco más si te enfocas en variedades irreducibles o si te enfocas en sus componentes y cómo se va cambiando, te dice cómo va cambiando el código, que va a ser lineal, tal cual lineal, pero de alguna forma en correspondencia con una variedad. Bueno, es que y un poco la pregunta que quería hacer es un poco en esas líneas, como que algunas veces, eh, y perdón si lo que voy a decir no tiene sentido, ahí me disculpa, pero algunas veces cuando uno tiene números asociados, qué sé yo, como a un as, digamos, sobre una variedad, eh, uno puede pensar que esos números son genéricos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, o sea, como que existe un abierto afín donde el número se mantiene. Entonces, ¿verdad? Como que me gustaría pensar como que uno tiene una variación de códigos y que de alguna forma estos numeritos D, digamos, se pueden pensar como números genéricos en un abierto afín, pero no sé si la pregunta tiene sentido ni siquiera. No es exactamente lo mismo que mencionas, pero o sea, igual en estos códigos Red Muller de evaluación, lo que pasa es, luego uno, o sea, yo lo pienso no como variedad, no lo pienso como un anillo sobre un ideal o un anillo homogéneo sobre un ideal homogéneo, depende de qué tipo de códigos quieras hacer. Y de ahí lo que pasa es, uno se fija como ciertos puntos por los que pasa un polinomio en la variedad
Y entonces ahí a veces no solo te fijas en la variedad, te fijas en una de sus componentes y eso te va a dar como otro tipo de código porque está relacionado de cierta forma. Y quien fue pionero en esto es Rafael Heraclio Villarreal del CIMBESTAB. Y ahí entonces no agarran como invariantes de ¿cómo se llama? De la superficie tal cual, digo, o de la variedad, pero sí toman invariantes que surgen naturalmente en teoría de códigos, pero luego esos invariantes terminan siendo interesantes desde el punto de vista de álgebra conmutativa, como ahora que uno de ellos es lo que se llama el B-número, el B-number de una álgebra cociente. Entonces sí te dice algo de cómo se comportan ciertas componentes. Pero la dirección fue al revés, como que vino teoría de códigos y cayó en el álgebra conmutativa. Gracias. Nada más, es que no estoy seguro cuál fue el enunciado exacto cuando los presentó, pero es obvio que existen los códigos MDS y MDT. No es obvio, uno tiene que construirlos, pero uno puede construir. De hecho, o sea, hay varias formas de construirlos, pero una de ellas es tomar un código lineal, bueno, que existe, y sobre un campo, y luego eso uno puede tomar como ciertas extensiones a anillos. Por ejemplo, si uno está trabajando con anillo Frobenius, hay algo que se llama como el casco inyectivo. Entonces uno puede como tomarse un anillo, un MDS y luego tomarse el casco inyectivo, que no necesariamente va a ser como MDS, pero uno puede hacer como tweaking, como moverlo un poquito y ya nos queda. O sea, sí existen, tanto bueno, en campos están súper estudiados cómo uno los construye y demás, pero en anillos uno puede usar esto para extenderlo. Gracias. Sí, al igual que el compañero, voy a pedir perdón antes. Seguramente lo que voy a preguntar es muy inocente. Pero ¿se han estudiado o no códigos metidos en álgebras en general y más específicamente en espacios de funciones o en álgebras topológicas? Sí hay un estudio sobre álgebras general finitas. Mucha gente lo ha hecho. De hecho, la terminología de álgebras de Frobenius viene del álgebra no conmutativa. Por eso en álgebra conmutativa le llamamos diferente. Creo que luego nos unimos. Nosotros llamamos anillos de Gornstein. Y ya sobre anillos de funciones y demás, sí. O sea, esto ya está fuera de mi expertise, pero hay veces que uno quiere estudiar códigos sobre los reales, sobre los complejos. Y entonces ahí las métricas que utiliza son diferentes, porque la de Hamming no aprovecha toda esa riqueza como analítica que también se tiene. Entonces ahí sí uno utiliza otro tipo de métricas y termina a veces en espacios de funciones. Bueno, cuando trabajas en aplicaciones, normalmente, ¿cuál software usas? No sé si usas GAG o algún otro. Aquí debo de confesar o sea, yo estoy entrando a la teoría de códigos, ¿no? Soy algebrista y mis colegas son pacientes conmigo, ellos son los que saben como la motivación. O sea, todo esto que mencioné al principio lo aprendí de ellos, ¿no? Por ejemplo. Y ellos saben la motivación y son quienes trabajan con departamentos de ingeniería para saber qué cosas son interesantes o no desde el punto de vista de aplicabilidad. Entonces, yo no, sí, mi trabajo es más como pensar en pruebas, pero cuando trabajamos en implementación, algo que utilizamos mucho es Macaulay 2, que es como algo, porque ese es como el lugar natural para trabajar en álgebra conmutativa. También es singular, pero creo que hay un poco más de librerías en Macaulay 2. Y ya por aplicaciones así tal cual, la verdad que no sé bien cuáles son los software de teoría de códigos. Pero bueno, esos dos son los que usamos cuando tienen que ver con álgebra conmutativa.